Descubierto, la asombrosa transformación de una niña maltratada hasta que un ranchero inesperado. Valeria tenía 12 años y su vida era un torbellino de gritos y tristeza. Su madre, atrapada en un oscuro abismo emocional, descargaba su impotencia sobre la pequeña, convirtiendo su hogar en una prisión sin amor. Cada día, Valeria sentía que su voz se apagaba entre las explosiones de ira de su madre, mientras su corazón anhelaba un refugio, una chispa de afecto. En la escuela, la ignorancia de sus compañeros era una sombra que la seguía, su talento académico brillaba en el silencio de su soledad, desvaneciéndose ante miradas despectivas. Así, la biblioteca del pueblo se transformó en su salvación. Un mundo lleno de historias, personajes valientes que escapaban de sus prisiones, un universo donde ella también podía ser algo más que una niña maltratada. Una tarde, mientras pasaba las páginas de un libro polvoriento, Valeria notó la presencia de alguien. Don Felipe, un anciano ranchero, se acercó a ella. Sus ojos reflejaban comprensión, como si ya conociera su sufrimiento. Cuando sus miradas se encontraron, Valeria sintió un soplo de esperanza. Don Felipe le habló sobre la belleza de la tierra, la fuerza de la naturaleza y las posibilidades del conocimiento. Su voz serena resonaba en el corazón de Valeria, dándole algo que había creído imposible, la idea de que su vida podría cambiar. Mientras pasaban las semanas, la relación entre Valeria y Don Felipe floreció. Él se convirtió en su mentor, enseñándole sobre todo lo que podía lograr, no solo en los libros, sino también en la vida. Sin embargo, la vida en casa se tornaba cada vez más opresiva. Las esperanzas de Valeria se enfrentaban al desbordante sufrimiento de su madre, y la lealtad que sentía la mantenía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Debía dejar de soñar para cuidar de una madre que parecía hundirse más cada día. Se sentía dividida, asfixiada por el peso de las expectativas. La pregunta persistía, aparente y clara, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para lograr una vida diferente? Mientras Valeria se preparaba para un concurso académico, las cosas en la escuela se volvieron más tensas. Un día, el profesor Martínez, lleno de celos, descalificó su proyecto de investigación, un trabajo arduo que había elaborado con el apoyo de don Felipe. En ese momento, la indignación ardía en su pecho. No solo había puesto su esfuerzo en ese proyecto, sino también su propia identidad. Ahora, su trabajo, su voz, se desvanecían frente a la tiranía de un profesor temeroso de brillar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón en un puño, Valeria decidió que ya no podía ser una víctima más. Sintiéndose más fuerte con cada palabra de don Felipe resonando en su mente, comenzó a alzar su voz. No es solo su futuro académico el que estaba en juego, era su quién, su esencia. A medida que daba un paso hacia la verdad, un secreto oscuro sobre su linaje empezó a tomar forma, desafiando todo lo que había creído sobre sí misma. En un laberinto de dolor y angustia, la realidad se retorcía de manera insoportable. Podría ser que todo lo que había vivido no fuera más que una parte de los recuerdos de otra vida. Mientras los ecos de la injusticia la rodeaban, Valeria se encontraba ante una bifurcación. Consciente de que cada decisión afectaría no solo su futuro, sino también el frágil equilibrio de su hogar. Enfrentada a una realidad que retumbaba en su pecho, Valeria necesitaba descubrir su camino antes de que la sombra de su dolor la consumiera por completo. Así, con el aliento entrecortado, su lucha apenas comenzaba, dejando a todos preguntándose si encontraría la verdad que pudiera liberar su alma atrapada. Valeria miró al profesor Martínez con furia. Su voz temblaba, una respuesta naciente que brotaba de su interior, alimentada por la acumulación de injusticias. Nunca había alzado la voz de esa manera, y sentirla resonar era extraño y liberador al mismo tiempo. Decidida, respiró hondo y lo enfrentó. Usted no puede descalificar mi trabajo. He puesto todo en esto, he entregado mi tiempo y esfuerzo, y no lo permitiré. Las miradas de sus compañeros se volvían hacia ella, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Valeria sentía que un hilo de energía la recorría. La voz autoritaria que había emergido parecía pertenecer a alguien más, una versión de sí misma que hasta entonces estaba latente, atrapada entre el miedo y la sumisión. Por un breve instante, la esperanza se encendió en su corazón. Después de ese enfrentamiento, encontró el apoyo inesperado de algunos compañeros de clase. Se sentaron con ella, revisando su proyecto,
ofreciéndole ideas y ánimo. A partir de ese instante, la biblioteca ya no era solo su refugio. Los pasillos de la escuela empezaron a resonar con sus risas y sus interacciones. Comenzó a formar un grupo de estudio que, paradoja del destino, la empujó a involucrarse más con sus compañeros, a compartir su esencia. A través de estas interacciones, comprendió que no estaba sola, otros también luchaban contra sombras. Aquella conexión con sus pares comenzó a construir una red de apoyo, un nuevo espacio en el que se sentía más libre. Con cada encuentro, Valeria empezaba a entender el poder de la comunidad. Mirar a sus compañeros esforzarse junto a ella la llenó de confianza. Don Felipe siempre le había dicho que el conocimiento no solo se encuentra en los libros, sino también en las interacciones con quienes te rodean. Aunque esa lección había comenzado en el campo, ahora se revelaba de manera vibrante en la escuela. Sin embargo, el hogar seguía siendo una prisión. Las discusiones entre su madre y ella se hicieron más frecuentes, la tensión se palpaba en el aire. Después de cada tarde de estudio, Valeria regresaba a un hogar en el que cada grito la cortaba. La voz de su madre se escuchaba, a veces parecía una marejada de críticas, otras pero un lamento desgarrador por la vida que no había podido cumplir. Estas noches dejaron de preocuparla, ya no podía permitir que su madre decidiera su autoestima. El desafío era construir un refugio emocional que pudiera resistir los embates de esa tormenta. En esos momentos de soledad, Valeria se aferraba a la idea de que quizás su destino no estaba predeterminado por la historia de su madre. La revelación de que uno puede forjar su propia senda le hizo replantearse su identidad. Se preguntaba, ¿quién era ella realmente sin el rótulo de niña maltratada? La libertad empezaba a vislumbrarse en sus pensamientos. La transformación interna se hacía palpable, ya no quería vivir en la sombra de otros ni permitir que el dolor dictara su vida. Cuando llegó el día del concurso académico, Valeria se sentía lista. El trabajo que 11 días atrás le habían descalificado tomaba ahora una forma que resonaba con su propia voz. Estaba decidida a desafiar todas las narrativas que habían tratado de oprimirla. La determinación ardía en su pecho mientras miraba alrededor, sabiendo que, independientemente del resultado, había conseguido algo mucho más importante, el reconocimiento de su propia fuerza. Sin embargo, algo inesperado ocurrió justo al final del evento. Una figura conocida apareció entre la multitud, un rostro que había creado ecos en su vida. Era la madre de su mejor amiga, quien siempre había sido crítica con Valeria. En ese momento, las palabras que amordazaban su autoestima comenzaron a resonar nuevamente en su mente, mezclándose con la nueva confianza. Volvería a ser vista con desdén, el escalofrío de la incertidumbre le recorrió la columna. Valeria sintió que estaba, una vez más, al borde de una elección crucial entre su antiguo yo y la nueva Valeria que se estaba formando. Con la chispa del desafío iluminando su camino, se preparó para lo que vendría. La batalla no había terminado. Ahora, más que nunca, sabía que la verdad sobre su linaje la estaba esperando, a punto de revelarse de una forma que nunca imaginó. Podría ser que esa revelación finalmente le permitiría liberarse del pasado y abrazar la mujer que estaba destinada a ser. Valeria se encontraba en un laberinto de emociones. La figura familiar entre la multitud no solo representaba el desencadenante de viejas inseguridades, sino que, también, un espejo que la obligaba a confrontar la dualidad de su existencia. En un momento de claridad, decidió que no podía permitir que esas sombras del pasado amedrentaran el brillo de su presente. Los ecos del pasado eran meras ilusiones, pensó, y en su corazón florecía un nuevo propósito, transformar toda esa historia de dolor en catalizador de fortalecimiento. En los días siguientes, cada vez que cruzaba el umbral de su hogar, el peso de la crítica y la decepción de su madre parecía menos aplastante. Con cada enfrentamiento, ya fuera físico o psicológico, Valeria se convencía de que su realidad no tenía que estar definida por el juicio de otros. Se despertaba más temprano, dedicando esos momentos de soledad a escribir sus pensamientos. Era un ritual de sanación, uno que ayudaba a afianzar su autocontrol y empoderamiento. La escritura, antes un simple pasatiempo, comenzó a convertirse en su refugio, un espacio donde podía desnudarse de expectativas ajenas y vestirse con sus propias narrativas de resiliencia. El grupo de estudio se transformó en un bastión de camaradería. Junto a sus amigos, Valeria encontró un ambiente de intercambio genuino. En cada sesión, no solo revisaban conceptos académicos, compartían sus luchas, sus sueños y sus metas. Ella se sintió responsable de fomentar ese entorno, de ser un faro para sus compañeros que también lidiaban con inseguridades. La gestión de su propio crecimiento personal se entrelazó con el apoyo que proporcionaba a otros. Era una dinámica poderosa que la nutría tanto como a ellos. A medida que se acercaba la fecha de la presentación de su proyecto final, la presión se intensificó. Valeria comenzó a experimentar momentos de duda, cuestionándose si realmente era capaz de llevar su visión a la vida. Sin embargo,
En esos instantes de vulnerabilidad, su voz interior, la que había despertado al confrontar al profesor Martínez, resonaba más fuerte que nunca. Se recordó que había transitado un camino transformador, que las lecciones del pasado tenían el potencial de enriquecer su perspectiva, no de disminuir su valor. En la quietud de su habitación, un día antes de la presentación, Valeria decidió practicar frente a un espejo. Al ver su reflejo, comprendió algo importante: no era solo un rostro, cada línea en su expresión contaba una historia de lucha y superación. Se sintió inspirada a incluir una pieza autobiográfica en su presentación, como testimonio de las lecciones aprendidas a través del sufrimiento y la lucha. Al hacerlo, no solo se reivindicaba a sí misma, sino que también habría un espacio para la empatía y la conexión. El día del evento, la sala estaba llena. Sus compañeros mostraban una mezcla de nervios y expectativa. Al levantarse para presentar, Valeria notó que, en lugar del temor habitual, una ola de confianza la inundaba. Comenzó a hablar con una claridad y pasión que la habían eludido en el pasado. Su voz resonaba, proyectando toda la fuerza que había labrado. Al terminar, la sala estalló en aplausos, pero lo más importante para Valeria fue lo que sintió en su interior. Había despojado las cadenas de su historia, unificando sus experiencias en un mensaje que no solo era suyo, sino que también pertenecía a todos aquellos que se habían sentido atrapados en sus propias narrativas. En ese instante, su madre, al fondo, la observaba con ojos sorprendidos y, quizás, algo de admiración. Mientras los aplausos resonaban, Valeria sintió un atisbo de esperanza. A medida que la atención se desplazaba a los siguientes exponentes, su mente se agitaba con una nueva pregunta: ¿qué pasaría si su madre decidiera reconocerla como una mujer fuerte, en lugar de seguir viéndola como una niña vulnerable? La duda provocadora se coló en su mente como una chispa lista para encender una nueva aventura. Con esa revelación en su corazón, Valeria dejó claro que la transformación apenas comenzaba. Nuevos desafíos la esperaban en la siguiente curva de su viaje. Sería capaz de enfrentar no solo su pasado, sino también las profundas raíces de su presente. Sabía que la verdad que aún no había desenterrado sobre su linaje podría ser la clave para forjar de una vez por todas su propia identidad. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de empoderamiento y ansiedad. Valeria se sentía como una nueva persona, pero la presión de su madre seguía presente como una sombra. No obstante, a medida que intentaba reconciliar su pasado con su nueva realidad, comenzó a buscar respuestas en la historia familiar que siempre había considerado tabú, sumergiéndose en viejos álbumes de fotos y documentos. Cada imagen era un diálogo silencioso que revelaba los secretos ocultos de su linaje. Una mañana, mientras revisaba un álbum desgastado, encontró una carta amarillenta que su abuela había escrito a su madre. Era una misiva cargada de emociones, llena de consejos sobre la importancia de la fortaleza femenina en tiempos difíciles. De repente, Valeria sintió que las palabras resonaban en su interior, como un eco que la instaba a confrontar no solo los miedos que había heredado, sino también a redescubrir la valentía que había estado ocultando. Decidida a no dejar que sus raíces la definieran, Valeria conformó un plan: se sentaría con su madre, frente a frente, y abriría el diálogo sobre sus experiencias. En su mente, esto era más que una conversación, era un acto de liberación. La confrontación con su madre era casi el último paso de un largo proceso de empoderamiento. Se preguntaba cómo reaccionaría su madre. ¿Sería capaz de ver en ella a la mujer fuerte que estaba emergiendo, o se aferraría a la imagen de la niña vulnerable? Esa noche, el clima era electrizante, casi como si los elementos mismos conocieran el peso de su decisión. Los murmullos de la tormenta se mezclaban con los latidos acelerados de su corazón. Sabía que debía ser clara, pero también sabía que la vulnerabilidad sería esencial. Se pasó horas ensayando lo que diría y cómo lo diría, con un nudo de ansiedad en el estómago. Y si todo salía mal, cuando finalmente se encontró cara a cara con su madre, la tensión era palpable. Sentadas en la cocina, Valeria respiró hondo y comenzó a hablar. Palabras sobre su presentación, sobre los lazos que la unían a su madre y, sobre todo, sobre cómo había dejado de permitir que la crítica la definiera. Sin embargo, cada vez que Valeria mencionaba su crecimiento, su madre parecía replegarse en vez de abrirse. La mirada fría y distante que le respondía no hacía más que inyectar dudas en su determinación. De repente, su madre interrumpió, su voz temblaba. «No sé cómo dejar de verte como mi niña, tú no comprendes el mundo como yo», dijo, y esa frase la hirió más de lo que estaba preparada. En un momento de valiente honestidad, Valeria replicó con firmeza que su madre no podía seguir viéndola como una niña asustada, que quería ser considerada una mujer en construcción, una mujer con ideas y ambiciones para su vida. El instante se congeló. Valeria sintió que la habitación se llenaba de sus propias emociones y el dolor reprimido de su madre. En ese cruce de caminos, sorprendida por su propia audacia, se preguntó si estaba lista para cosechar la verdad detrás de sus raíces,
un paso más hacia la comprensión de su identidad. Las inquietudes que había sentido sobre su madre eran solo un reflejo de sus propias inseguridades. En un acto de reivindicación, ella preguntó sobre la historia familiar que había sido ignorada. La reacción de su madre fue algo que no esperaba. Con un profundo suspiro, su madre comenzó a hablar de su propia infancia, revelando detalles que Valeria nunca había imaginado. La conversación fue el inicio de algo nuevo, un puente hacia la sanación, pero al mismo tiempo, una pregunta resonaba en la mente de Valeria: si esta era la puerta abierta hacia su identidad, qué secretos oscuros aún quedaban por descubrir. Su corazón latía con fuerza, igual que su sentido innato de valentía, mientras se enfrentaba a la necesidad de desentrañar la verdad que podía desbordar tanto su valentía como su seguridad. Con cada palabra de su madre, Valeria comprendía que estaba en una encrucijada. Su viaje de autoconocimiento apenas comenzaba, y lo que estaba por encontrar podría cambiar su vida para siempre. La tormenta exterior finalmente estalló, pero dentro de ella se encendía una chispa de curiosidad y determinación para desvelar la compleja herencia que la guardaba. ¿Cómo podrían esos secretos transformarla aún más y forjar su propia narrativa de fortaleza y autenticidad? La búsqueda de su verdad no había hecho más que empezar. Valeria se despertó al día siguiente con la sensación de que había empezado a desatar un nudo que la había mantenido atada por años. La conversación con su madre, aunque difícil, había abierto una puerta hacia un territorio desconocido. Sabía que debía continuar explorando, no solo en busca de las raíces de su historia familiar, sino también en su propio camino de crecimiento. Con el ánimo renovado, se adentró en el caos de su habitación. Con cada objeto que tocaba, se preguntaba cuánto de su pasado se manifestaba en su vida cotidiana. Cuántas decisiones habían sido influenciadas por las experiencias de su madre y su abuela. En un impulso repentino, decidió que iba a comenzar un diario, un espacio donde plasmaría sus reflexiones y descubrimientos. La escritura siempre había sido su refugio, y ahora, parecía el momento perfecto para usarla como herramientas de clarificación y autoconocimiento. Valeria sacó un cuaderno nuevo y, con lápiz en mano, empezó a escribir. Cada palabra era un acto de afirmación, una reclamación de su voz. Hoy hablé con mi madre sobre su infancia. Descubrí que, a pesar de la sombra que proyecta, hay luz en su historia. Sus dedos se movían rápidamente mientras su mente procesaba las revelaciones. Con cada línea, comprendía un poco más sobre el dolor, las luchas y, sobre todo, la resiliencia que corría en su sangre. Sin embargo, el eco de las afirmaciones de su madre seguía reverberando en su mente. Tú no comprendes el mundo como yo. Esta frase la acompañaba y cada vez que la recordaba, sentía una mezcla de frustración y deseo de demostrar que sí comprendía, que no era menos que ella. ¿Cómo podría su madre ver en ella una mujer capaz de enfrentar las dificultades de la vida, si ella misma se encontraba presa de sus propias limitaciones? Durante esos días, Valeria comenzó a salir con más frecuencia, buscando conectar con mujeres que compartieran historias similares. Asistió a un taller de empoderamiento que le fue recomendado por una amiga. En aquel espacio, cada relato que escuchaba de otras mujeres era un espejo en el que podía verse reflejada. Historias de luchas, de superación, de descubrimientos personales. Una de las facilitadoras, una mujer de voz firme y mirada penetrante, tocó profundamente su ser. Hablaba de la importancia del autocuidado y de la valentía de enfrentar la verdad, no solo la externa sino también la interna. Valeria, inspirada por su elocuencia y pasión, decidió abrirse sobre sus propias inquietudes. La sala se llenó de miradas comprensivas y alentadoras. Por primera vez, se sintió aceptada y respaldada en su viaje. La facilitadora luego lanzó un reto que caló hondo en su interior: escribe una carta a tu yo del pasado. Cuéntale todo lo que aprendiste y lo que aún deseas lograr. Aquella actividad resonó con fuerza en su mente. Se dedicó varias noches a escribir esa carta, en la que se comprometiente con su futuro, se disculpaba por los momentos de indecisión y se alentaba a abrazar la incertidumbre de su camino. Pero conforme avanzaban los días, la sombra de su madre seguía ahí, y Valeria sentía que cada paso hacia su independencia era acompañado por el ruido sutil de críticas internas. Comprendió que, aunque había comenzado a encontrar su voz, la verdad de su vida familiar seguía siendo un tema delicado y no completamente resuelto. La necesidad de entender a su madre y desentrañar los secretos de su pasado se hacía más apremiante. Un día, mientras trabajaba en su diario, una idea poderosa la golpeó: necesitaba hacer algo más que descubrir su historia. Debía abrirse a su madre una vez más, no solo como hija, sino como una mujer en busca de entendimiento y reconciliación. Pero esta vez, ya no sería el encuentro de una niña vulnerable, sino el de una mujer decidida a enfrentar la verdad. Sin embargo, la llegada de otra tormenta, tanto emocional como literal, parecía presagiar que estaba a punto de entrar en un camino mucho más difícil. Algo en su interior le decía que las respuestas que tanto
Ansiaba estarían cargadas de más complejidades de las que imaginaba, y se encontraba al borde de decidir si estaba lista para recibirlas o si retrocedería ante lo desconocido. La pregunta que la mantenía despierta era, ¿qué haría cuando su madre, al revelar más verdades, sacudiera las bases de todo lo que pensaba saber? Y más aún, ¿quién era realmente Valeria en esta búsqueda de autenticidad en medio de secretos y dudas familiares? Valeria no podía concentrarse nada fuera de su mente turbulenta. Había decidido, sin reservas, que era momento de hablar con su madre una vez más. Sin embargo, la idea de enfrentar esa conversación la llenaba de ansiedad. Cada vez que pensaba en su madre, una sombra de temor y resistencia emergía en su interior. Era una lucha entre el deseo de sanación y el miedo a descubrir heridas aún más profundas. Con la fecha de encuentro acordada, se sumergió en la preparación. Empezó a profundizar en su diario, registrando cada pensamiento y emoción que la asaltaba. Reflexionaba sobre cómo había llegado a ser quien era, los momentos significativos que daban forma a su identidad, y cómo el vínculo con su madre había sido al mismo tiempo un refugio y una cárcel. Estaba obsesionada con entender el trasfondo de la historia de su madre, convencida que era el primer paso hacia su propia liberación. Quería vislumbrar las decisiones que había tomado y la manera en que éstas habían moldeado a la mujer frente a ella. Cada relato de dolor y sacrificio que su madre había compartido en el pasado era un ladrillo en la pared que la separaba. La facilitadora del taller había mencionado cómo las emociones pueden servir como guías. A medida que Valeria revisaba su pasado, comenzaba a notar patrones en su comportamiento, impulsados por un anhelo de aprobación que siempre había atesorado. Se enfrentaba a una verdad ineludible, había estado buscando en su madre la validación que solo ella podía darse a sí misma. Esa necesidad de ser vista y aceptada se transformaba en un nuevo objetivo, empoderarse desde adentro, toma decisiones. Ese concepto que por tanto tiempo le había sonado distante, comenzaba a acercarse. Valeria empezó a planificar cómo abordaría el encuentro, hizo una lista de preguntas, expectativas, y también de límites que no estaba dispuesta a cruzar. Sabía que era esencial proteger lo que había logrado identificar en sí misma, y eso incluía su salud emocional. El día de la reunión llegó. Mientras caminaba hacia la casa de su madre, cada paso se sentía como un pequeño triunfo en su lucha personal. La tormenta que había amenazado su ánimo parecía haberse disipado, dejando en su lugar un aire de determinación que la empujaba a seguir adelante. La angustia que antes le había paralizado se transformaba en un ligero cosquilleo de emoción. Estaba lista. Al cruzar el umbral, su madre la recibió con una mezcla de recelo y curiosidad. Las palabras comenzaron a fluir, las ideas de Valeria tomando forma a través de sus labios mientras un torrente de emociones se desataba. Compartió lo que había aprendido sobre su propia historia y cómo había influido en su vida, abriendo la puerta a un diálogo que prometía ser más profundo de lo que habrían imaginado. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente se tornó denso. Valeria notó que su madre se precipitaba a una defensiva que no esperaba. La conversación, que había empezado con la esperanza de un entendimiento mutuo, comenzaba a tambalearse en un terreno incómodo. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Valeria se atrevió a preguntar, su tono firme a pesar del miedo que le consumía por dentro. La incertidumbre se volvió palpable en el aire, y en ese momento, Valeria entendió que las respuestas que buscaba no solo pondrían luz sobre su propia identidad, sino que también podrían sacudir los cimientos de su relación con su madre. El silencio que siguió fue pesado, y antes de que su madre pudiera abrir la boca para responder, un eco lejano de palabras acrimoniosas derivadas del pasado resonó entre ellas. Frases que habían sido instintivas, pero que llevaban cargas emocionales profundas, comenzaron a acumularse también en el debate. Aquel instante parecía un cruce en el que la historia de ambas podría dar un giro definitivo, pero ninguna sabía si estaban listas para acoger la verdad. Y frente a la posibilidad de redención, Valeria se dio cuenta de que la verdadera luz se hallaba en la confrontación del dolor acumulado. En esa confrontación en la que se jugaba no solo la verdad, sino el futuro de ambas mujeres. La balanza de la conversación estaba a punto de inclinarse. ¿Sería posible reconciliar una vida de secretos con el deseo de autenticidad? ¿Qué sorpresas aguardaban, ocultas en medio de sus palabras, y cómo transformarían ambas mujeres al final de esa revelación? Valeria sintió que este era el momento decisivo, su corazón palpitaba con la urgencia de lo desconocido. La tensión entre Valeria y su madre era palpable, un dueto de emociones encontradas que podría hacer crujir cualquier relación fracturada. Mientras el silencio se aferraba a la sala, Valeria se sintió como si estuviera caminando sobre agujas. La pulsación de su corazón resonaba en sus oídos, como si recordara cada momento de su infancia marcado por el miedo y la búsqueda de aprobación. A pesar de la agitación interna, hizo un esfuerzo por mantener la calma. Siempre supe que había cosas que no me decías, continuó Valeria, esta vez un poco más suave, pero cada vez que preguntaba, la respuesta era siempre evasiva. ¿Cuál es el miedo que te detiene?
A medida que sus palabras se desplegaban en el aire, ella misma se sorprendió de la claridad que traía. Era un avance que nunca habría imaginado captar. Ahora no solo quería respuestas, sino también comprender los porqués que había pasado por alto demasiado tiempo. La mirada de su madre se tornó vacía, como si un abismo se abriera entre ellas. En ese instante, la defensividad que había dado forma a los muchos silencios en su relación comenzó a resquebrajarse. Porque no quería que su vida estuviera llena de mi dolor, logró susurrar su madre, como si las palabras le costaran una montaña de esfuerzo. Valeria sintió que la duda estaba a punto de disolverse, el aire se convirtió en un vehículo de revelaciones y, con cada frase que surgía, la mujer frente a ella se despojaba de su coraza. Valeria no se detuvo. Pero yo necesitaba saber, necesitaba entender para sanar, insistió, su voz ahora un eco de determinación. La conversación había arrastrado a Valeria a un espacio de sinceridad que la desnudaba emocionalmente y, al hacer esto, la invitaba a su madre a hacer lo mismo. Lo que comenzó como una simple reunión se tornaba en un momento de profunda introspección y potencial regenerativo. La respuesta de su madre fue un hilo de voz entrecortada: te protegí, pero pensé que este amor era suficiente. Valeria, aunque herida, sintió un destello de empatía. Podía comprender, aunque no justificar, esa decisión. Juntas, parecían estar tejiendo las primeras hebras de un nuevo vínculo, uno basado en la vulnerabilidad. Sin embargo, al profundizar en sus sentimientos, algo en Valeria cambió. De repente, se dio cuenta de que la herida de su madre estaba entrelazada con la suya, y eso no la hacía más fuerte, sino que la obligaba a decidir entre el perdón o la continuidad de su pena. La conexión emocional estaba mostrando sus dos caras, el deseo de comprensión y el peso del rencor. Ambas se miraron a los ojos, y Valeria sintió que su papel como hija estaba evolucionando. Ya no solo quería encontrar respuestas, sino que se propuso crear un nuevo espacio de integración emocional. Se dio cuenta de que en ese momento decisivo había una tarea monumental a su alcance, no solo confrontar el dolor, sino también ofrecer un futuro prometedor, uno donde el dolor se tornara en fuerza, y entonces, en medio de la incertidumbre que envolvía el diálogo, Valeria decidió ser ella la que hablara de su propia dolorosa historia. Era su turno de compartir lo que había soportado y aprender cómo su madre era pieza vital en toda esta imagen. Así, encontrada en su propia vulnerabilidad, se dio cuenta de que era el momento de tomar el control. Tú no eres la única que ha sufrido, proclamó, esta vez con una voz decidida que resonaba en la habitación. Nunca me preguntaste cómo me afectó cada silencio, cada evasión. Necesitamos vernos, no como madre e hija, sino como dos mujeres que atraviesan fuentes similares de dolor. Esa simple pero contundente declaración la elevaba de una sensación de víctima a la de la talente, convirtiendo el encuentro en un terreno fértil para el crecimiento, pero a medida que enfrentaban sus verdades individuales, el ambiente reflejaba la inevitable presión de lo no dicho. Aunque la conversación se había abierto, Valeria sentía que aún quedaba un camino por recorrer. La intensidad del momento la llevó a cuestionarse no solo sobre su relación con su madre, sino sobre su propia capacidad para perdonar y sanar. Era entonces cuando una idea surgió. Una pequeña chispa que la llevó a preguntarse, ¿qué pasaría si abrieran juntas las puertas de sus recuerdos compartidos? ¿Qué descubrimientos les aguardaban en sus interacciones? La urgencia del momento empezaba a volver a subir, y Valeria sintió que este viaje recién comenzaba. Mientras la conversación se encaminaba hacia nuevas revelaciones, el torrente emocional se sentía inminente. Sería suficiente confrontar el dolor para comenzar a reparar la conexión entre madre e hija. ¿Qué secretos aún se ocultaban en la sombra, listos para emerger como parte de su historia compartida? Valeria se dio cuenta de que cada nueva verdad traería consigo el desafío de la reconstrucción. El próximo paso sería crucial y, mientras lo pensaba, su respiración se tornó en anticipación. Valeria se sintió atrapada en una red de emociones. La tensión del momento se intensificaba a medida que decidía compartir sus propias heridas. El peso de las palabras que había acumulado durante años comenzaba a liberarse en su interior, aflorando la necesidad de ser escuchada, no solo como hija, sino como una mujer que había luchado por superar su historia. Mis silencios también han estado llenos de dolor, continuó Valeria, estableciendo un profundo vínculo con la vulnerabilidad que la rodeaba. Creí que podría ser fuerte, que podía soportarlo todo sin mostrarme frágil. Esa confesión resonó en la sala, colisionando con los muros que había erigido en torno a sí misma para protegerse. A través de su voz, cada palabra parecía desprenderse de una carga inmensa que llevaban juntas. Mientras su madre la escuchaba, Valeria notó la confusión en sus ojos, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Era como si cada frase que pronunciaba le ofreciera una nueva perspectiva sobre su vida, sobre las elecciones que había tomado y las oportunidades que no había sabido aprovechar. Esa conexión la empoderaba, y en ese espacio intermedio, comenzó a vislumbrar una posibilidad de futuro en la que ambas pudieran florecer. La conversación siguió fluyendo,
las revelaciones comenzaron a desenredar el complicado entramado de su relación. Valeria recordó momentos difíciles, el miedo constante, el anhelo de aprobación, las sombras que habían oscurecido su infancia. Cada recuerdo traía consigo la responsabilidad de reconocer cómo esas experiencias la habían moldeado. Me sentí inadecuada, como si nunca pudiera alcanzar tus expectativas, confesó, el dolor y la rabia a punto de brotar en cada palabra. Era un momento culminante de honestidad que podía transformar el diálogo. Mientras se abría, sentía que el poder de su relato se convertía en un catalizador para el cambio. La discusión no solo se trataba de un choque de percepciones, sino de un renacer para ambas. Las expectativas que tenía sobre ti eran un reflejo de mis propios miedos, respondió su madre, su voz temblando bajo el peso del arrepentimiento. No sabía cómo manejar mi propio dolor, y te impuse el mío. ¿Te fallé? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, y Valeria entendió que ese momento era una catarsis que ambas necesitaban. Sin embargo, una inquietud comenzó a formarse en su mente, ¿sería suficiente abrir sus corazones para sanar las viejas heridas? Valeria, sintiendo un nuevo sentido de urgencia, decidió que no podía detenerse ahí. Era esencial para su evolución personal crear un espacio seguro donde pudieran confrontar sus miedos. Madre, ¿qué tal si comenzamos a escribir nuestras historias? Un diario donde cada una cuente sus relatos, sus dolores y esperanzas. Podría ayudarnos a entendernos mejor y, quizás, a fortalecer este lazo. La propuesta la sorprendió de inmediato, pero a la vez hizo eco de una necesidad profunda. Quizás eso sería un inicio, contestó su madre, su expresión vulnerable pero inquisitiva. Valeria sabía que ese sería un esfuerzo conjunto, un camino de heridas compartidas y reconciliaciones lentas. La idea de trazar un hilo entre dos vidas marcadas por la angustia era provocadora y llena de matices. Pero había algo en esa posibilidad que despertaba en Valeria un deseo inquebrantable de transformar el dolor en crecimiento. Mientras esas palabras flotaban en el aire, ambos se miraron con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que asumir la tarea de explorar sus historias no iba a ser fácil, pero el primer paso había sido dado. Como un acordar tácito, la promesa de un renacer comenzaba a tomar forma. Al salir de esa conversación, Valeria se sintió aliviada y nerviosa a la vez. A medida que caminaba hacia su habitación, una nueva pregunta comenzó a surgir en su mente: ¿tratarían de sincerarse completamente, o encontrarían más muros que derribar? La anticipación de lo que vendría la llenó de una inquietante curiosidad. Se percató de que la parte más dura de su viaje estaba a punto de comenzar, y cada línea escrita sería un paso más hacia un futuro renovado. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si había algo más que estaban evitando. Mientras los ecos de la conversación resonaban en su mente, Valeria sintió que las sombras del pasado aún acechaban, listas para presentarse de manera sorprendente. ¿Serían capaces de enfrentar lo que falta por descubrir en sus historias compartidas? La respuesta podría llevarlas más allá del perdón, hacia una verdad transformadora que desnudara sus almas. Valeria despertó a la luz de una nueva mañana, el sol entrando sin piedad por la ventana de su habitación, iluminando sus pensamientos en desorden. Con el diálogo de la noche anterior vibrando en su mente, se sentía en un umbral, lista para enfrentarse no solo a su madre, sino también a todas las sombras que la habían acompañado. El propósito de escribir juntas sus relatos la mantenía al borde de una interesante expectativa. Se sentía como una artista lista para esbozar su obra, aunque todavía no podía visualizar el resultado final. La idea de compartir un diario la asustaba, pero al mismo tiempo la emocionaba. Era consciente de que este proceso requeriría un esfuerzo titánico y un compromiso profundo. Sin embargo, había algo en su interior que sabía que no podría ser más liberador y transformador. Valeria decidió que ese nuevo enfoque en su relación con su madre iba a ser también una oportunidad para reexaminar su propio camino, sus decisiones, sus elecciones, sus fracasos ocultos. Sin perder tiempo, se sentó en el escritorio, abrió un cuaderno nuevo y escribió: ¿qué es lo que realmente deseo para mí? La pregunta se expandió en su mente y la impulsó a reflexionar sobre sus verdaderos anhelos. Antes había vivido bajo las expectativas ajenas, pero ahora, en este nuevo intento por reconstruirse, empezaba a cuestionar su autenticidad. ¿Cuáles eran sus verdaderas pasiones? ¿Qué quería hacer más allá del rol de hija, amiga o profesional? Un torrente de pensamientos irrumpió en su mente: escribir, viajar, ayudar a otros a sanar. Mientras exploraba su escritura, una revelación emergió. Valeria se dio cuenta de que siempre había tenido una fascinación por ayudar a otros a contar sus historias. A menudo había soñado con ser terapeuta, una guía capaz de ayudar a las personas a encontrar el hilo de sus relatos perdidos. Sin embargo, ese camino parecía lejano y lleno de dudas. ¿Estaría realmente cualificada para emprender un viaje de sanación? Esa pregunta la llevó a un dilema moral inminente:
sería capaz de enfrentar su propio dolor antes de intentar aliviar el de otros. Con cada página que llenaba, su resolución se fortalecía. Decidió que este nuevo camino no sería solo una búsqueda de sanación personal, sino un camino hacia la capacitación profesional. La idea de volver a estudiar, de adquirir las herramientas necesarias para convertirse en terapeuta, la llenó de un renovado sentido de dirección. Pero al mismo tiempo, la voz de la duda comenzó a chisporrotear a su alrededor. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no podía aplicar lo que predicaba? Al salir de su sueño, se dirigió hacia el salón, donde encontró a su madre tomando café. Estoy pensando en volver a estudiar, le dijo Valeria con determinación. Sus palabras habían sido una decisión radical y un tanto impulsiva, pero no podía detenerse. ¿Para qué?, preguntó su madre, con un matiz genuino de curiosidad. Para ayudar a otros, y quizás a mí misma, respondió Valeria, con un leve temblor en su voz. La mirada de su madre se tornó crítica, como si cada palabra se analizara en busca de verdaderos motivos. Un silencio pesado se instaló entre ellas. Valeria sintió la presión del juicio y la desconfianza. Era un momento crucial, estaba elevando la voz de la verdad a un nuevo nivel. ¿Te parece una locura?, añadió, sintiendo la necesidad de retar las dudas no solo de su madre, sino también las que ella había cultivado en su interior. La mente de Valeria danzaba entre la esperanza y el miedo, y ahora sentía que la conversación había tomado un giro inesperado. En este punto, no era solo una propuesta de renacimiento personal, sino el inicio de una lucha más profunda entre sus aspiraciones y las expectativas familiares aún latentes. Mientras la tensión en la sala aumentaba, Valeria se dio cuenta de que enfrentar a su madre no era solo una simple conversación. Había llegado el momento de confrontar las huellas del pasado y, tal vez, sería ese momento el que finalmente la liberaría de las cadenas que la habían mantenido atrapada. El ajetreo de su conciencia sonó como un tambor en su mente. ¿Había tomado la decisión correcta o había abierto una herida que podría significar un retroceso irrevocable? Al cerrar el cuaderno, Valeria supo que el verdadero desafío apenas comenzaba y que la pregunta que ahora la desvelaba tenía que resolverse en el contexto de su deseo de ayudar a otros. ¿Sería capaz de abrazar la vulnerabilidad que implicaba ser una guía, mientras todavía luchaba con sus propias batallas? La necesidad de una respuesta la empujó a seguir adelante, pero el eco de su propia duda la mantenía liada al pasado. Valeria se sentía en la cúspide de su transformación. Durante meses, había explorado su historia, interrogado a su madre y, sobre todo, se había dedicado a descubrir su verdadero potencial. La relación con su madre comenzó a tomar un rumbo inesperado, una en la que ambas se comprometían a conocerse más allá de los roles que antes las definían. Con cada página que compartían en sus diarios, empezaron a entrelazar sus experiencias, creando un espacio de sanación aún por definir. Con cada escritura, Valeria sentía que se despojaba de antiguas cadenas que la mantenían atada al sufrimiento. A través de la narrativa, sus recuerdos convertidos en palabras le otorgaban la fuerza que había buscado desde la infancia. La claridad de sus aspiraciones, especialmente su deseo de convertirse en terapeuta, se tornaba cada vez más firme. La idea de ayudar a otros comenzó a florecer en su interior como una semilla que crecía a la luz del sol. Cuando Valeria enfrentó a su madre sobre su decisión de retomar los estudios, la conversación se tornó abrumadora. Su madre, que inicialmente subestimó sus ambiciones, comenzaba a entender que Valeria no solo estaba buscando una salida, sino que se estaba construyendo a sí misma una vida en la que pudiera brillar. A medida que su madre compartía sus propios fracasos y miedos, Valeria sintió que comenzaban a derribar muros que parecían impenetrables. Cada conversación se convertía en un viaje de sanación, un proceso que las unía más que nunca. Valeria comenzó a sentir la conexión con su madre fortalecerse a través de la empatía y el perdón, y su propia voz se amplificaba en ese nuevo entorno. Comenzó a reproducir ese mismo apoyo con sus compañeros en la escuela, impulsando a otros a alzar su voz y compartir sus propios relatos. A través de las sesiones de estudio, los abrazos de ánimo y risas compartidas, Valeria forjó un ecosistema donde todos se sentían vistos y escuchados. Finalmente, el día de su examen de ingreso a la carrera de terapia llegó. Nerviosa pero decidida, Valeria se dirigió al salón de clases. Se sintió fuerte, capaz y lista para enfrentar cualquier desafío. A medida que le entregaban el examen, recordó todos los momentos en los que había dudado de sí misma y todo el esfuerzo que había puesto para superar cada obstáculo. Con cada pregunta, se dio cuenta de que no solo se estaba evaluando su capacidad académica, estaba documentando su viaje de autodescubrimiento y la valentía que había cultivado. Los días de espera para los resultados fueron intensos, pero su madre y ella continuaron escribiendo en sus diarios, creando un espacio compartido donde las palabras podían volar libres. El regreso a casa después de esa larga espera fue diferente. Sabía que había puesto todo de su parte. El día del resultado, el corazón de Valeria latía con fuerza. Al abrir el sobre que contenía la noticia,
Su rostro se iluminó con una mezcla de incredulidad y alegría. Había sido aceptada. La emoción brotó en un torrente de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de celebración por las batallas ganadas. Valeria abrazó a su madre, no solo como la niña que había sido, sino como la mujer fuerte que se había convertido. En ese abrazo compartido, entendió que su viaje había valido la pena. La aceptación a la universidad fue solo el inicio de un camino repleto de oportunidades, un paso hacia un futuro en el que podía realizar su sueño de ayudar a otros, una misión que no solo le traería satisfacción personal, sino que también podría transformar vidas. En su camino hacia la nueva etapa de su vida, Valeria entendió que había conquistado su pasado y que, aunque aún existían sombras, tenía la luz suficiente dentro de sí para navegar cualquier oscuridad. La transformación de aquella niña maltratada en una mujer fuerte y decidida estaba completa, y desde ahora, cada palabra escrita y cada acción tomada serían reflejo de su poder personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es fundamental, cada acción cuenta en nuestra comunidad de superación personal. Hagamos que estas historias sigan transformando vidas.